y puso en una novela, en el personaje de Teodosia Gandarias, en el drama, en una novela teatral, Pedro Minio, en 1908. Esto fue lo más exacto, lo más parecido a lo que a Galdós le habría gustado de una mujer, su amor ideal. Con el fin de conocer España bien, pasaba el escáner y ya no solo lo hizo por Madrid intensamente y muchísimas veces, sino por el resto de España. Para ello, se dedicó a recorrerla en la línea ferroviaria que había en aquella época, pero en los vagones de tercera, donde iba el pueblo, sentado, apiñado en bancos de madera, con las compras y los productos del mercado. Más de alguna gallina se escaparía de aquellas cestas apretadas donde las llevaban para vender. Y se alojaba en posadas y hostales, obteniendo más recursos y pudiendo hacerlo en otros. Pero no, en los más bajos, en los de mala muerte. Allí iba él. Y no se hacía notar. Con sus ropas humildes y su silencio, él se metía allí. Se levantaba con el sol, era madrugador, y escribía regularmente hasta las 10 de la mañana. Desde que se levantaba, y escribía a lápiz. La pluma le hacía perder tiempo. Tenía que ir afilándola con aquel cortaplumas, porque eran plumas de gallina, no eran plumas estilográficas ni bolígrafos. Y había que tenerlas, por su desgaste continuo, pues había que tenerlas a punto. Era un arte el preparar la pluma para que escribiera bien. Ya no le gustaba. Entonces decía, a lápiz. Dice, porque la pluma le hacía perder el tiempo. Después, un día normal, un día corriente de los de Galdós, salía a pasear por Madrid a espiar conversas ajenas. De aquí el enorme frescor y variedad de sus diálogos. Y es que, cuando veía y escuchaba un diálogo aquella mañana, echaba ya, lo grababa, lo imprimía y antes de que se lo hubiera olvidado, a la mañana siguiente, al levantarse con su lápiz, trataba de reproducir fotográficamente, más que fotográficamente, al pie de la letra, aquellos diálogos que había oído la tarde anterior. Y, por supuesto, observar detalles, todos los posibles para sus novelas. No bebía, así como su amigo Marcelino Pelayo sí que le gustaba beber. Y hay quien le pone todavía de más, quien le pone de borrachín. Aunque luego esos médicos salieron diciendo no. A borrachín no llegó. No bebía, pero fumaba sin parar cigarros puros, que ya hemos comentado. A primera hora de la tarde solía leer en español, en inglés, en francés. Prefería los clásicos ingleses, castellanos y griegos, en particular Shakespeare y Dickens, y de los españoles, Cervantes, Lope de Vega, y de los griegos, Eurípides, que fue un trágico, un dramaturgo. Gracias a aquel dicho un poco socarrón, Eurípides no te Sofocles, que te Esquilo. Ahí se me quedó, para mi pobre memoria, los tres dramáticos griegos. Dice, a los que conocía con todo detalle. En su madurez comenzó a frecuentar a León Tolstoy, novelista ruso. Después de leer, regresaba a sus paseos, a no ser que hubiera un concierto, que le encantaba la música. Y también hizo, durante un tiempo, crítica musical, ya que adoraba la música.
Luego se metía en la cama a la hora de las gallinas. En cuanto oscurecía, a la cama. Y casi nunca iba al teatro. Había perdido aquel fervor juvenil de la llegada a Madrid que no se perdía una hora. Cada trimestre, porque en eso sí que era metódico, cada trimestre mandaba a la imprenta un nuevo volumen de 300 páginas. O sea, a 100 páginas por mes. Al trimestre, un libro. En el 91 publica Ángel Guerra, una novela, Ángel Guerra, donde experimenta una nueva forma de novelar. El 15 de marzo de 1891, la actriz número 1 en aquel tiempo, la María Guerrero, que lo fue todo en el terreno de las actrices, estrenó su obra Realidad, pasada de novela a teatro, en el papel de Augusta. El buen éxito de la obra y la insistencia de esta actriz, de María Guerrero, le movió a estrenar al año siguiente La loca de la casa. Dice, pero fue necesario reducir su extensión porque había hecho una obra enorme, larguísima. En lo que contó con la ayuda del entonces José Echegaray, que le sería simpático, digo yo. Aunque luego, cuando vio que a Echegaray, le daban el Nobel que en España no le dejaron presentarse, porque ya sabes que para el Nobel no se puede presentar uno. Ha de ser presentado por las instancias literarias y autoridades de un país. Y ahí estuvieron siempre poniéndole el veto los conservadores y tradicionalistas. Ahí sí que todo el poder de don Marcelino no fue capaz de hacer que saliese nominado para el premio Nobel, que muy posiblemente se lo habrían dado. Y seguramente que la Academia Sueca, un poco movido por aquella parte de injusticia de las que ellos no debían ser ajenos, debían saber también un poquito de las comedias que se hacían en cada nación para nominar a uno o nominar a otro, dependiendo de la tendencia política del momento. Entonces, a lo mejor en parte con una dosis pequeña de desagravio, se lo dieron a otro español. Otro español cuyo premio no fue bien visto por la intelectualidad de la española del momento, que fue el de José Echegaray, que le ayudó a arreglar esta obra para el teatro. En el 92 publica Tristana y en el 93 se estrena La de San Quintín, que fue el hecho más resonante que hasta entonces había obtenido Galdós en el teatro, manteniéndose en el cartel 50 noches, que en aquel tiempo era algo inusual. También en el 93 publica otra obra teatral ligada a uno de sus títulos de los episodios nacionales, Gerona. En fin, ¿qué más diremos? Voy a hacer un repaso. En las elecciones que se presentó en la conjunción en la Unión Republicano-Socialista, juntamente con Pablo Iglesias, el fundador, sacaron un 10,3% de los votos. Y lo demás, pues creo que hemos dicho, por lo menos hemos cubierto esta etapa antes de entrar en su ciclo final, en sus 20 últimos años. Una de sus obras de teatro que impactaron mucho fue Electra, en el 901, porque ahí se lanzó a degüello
contra los poderes de la Iglesia y contra las órdenes religiosas que la servían. Aquella bofetada, que para asombro del propio Galdós fue mucho más sonora de lo que él había esperado, la Iglesia, ofendida, entendería la mecha de una conspiración ultramontana, es decir, un poco sórdida, que al cabo de los años se traduciría en una desproporcionada, triste y muy poco cristiana, dice este señor, viniendo de la Iglesia, revancha, que fue la de impedir que el genio literario de Galdós fuera reconocido en el premio Nobel. Me gustaría leer el testimonio de una de sus actrices. De María Sirgu. A todo esto, en el estreno de sus obras, como puedes bien imaginar, era aplaudidos por unos y silbado por otros, desencadenándose estas controversias populares, no nuevas en España. Tenéis que acordaros de las controversias que ya en la Salamanca renacentista suscitaban Fray Luis de León con sus oponentes teológicos y el pueblo mediando en las calles, incluso a pedradas, o por uno o por otro. Al pueblo le va la pugna, la lucha. Dice, durante el verano del 14, Margarita Sirgu, esta actriz, fue a visitar a Benito Galdós a su finca San Quintín, en el Sardinero, en Santander. Allí el dramaturgo le ofreció el estreno de su obra Santa Juana de Castilla, en la que todavía estaba trabajando. Le dijo, ¿quieres ser la actriz de esta obra que estoy haciendo? De su mutua admiración entre la Sirgu y Galdós nació una entrañable amistad entre el escritor y la actriz. De forma que es normal que cuando la Sirgu llegó a Madrid, en una de sus primeras visitas fuera a visitar a don Benito. Por aquellos días, Victorio Macho, uno de nuestros mejores escultores, trabajaba en una escultura de Galdós que habían propiciado mediante colecta, aunque Macho no cobró sus honorarios. Margarita recordaba emocionada su primer encuentro. Dice, como una escultura, con su silencio, con sus grandes manos. ¿Había quien lo encontraba vulgar? No. Dice, su sola presencia era algo extraordinario. Daba la sensación de una gran fuerza en reposo, como una montaña. Yo iba con frecuencia a verlo. Me incorporé a su tertulia. Él tomaba mi mano. Estaba casi ciego ya. La retenía mucho tiempo entre las suyas, acariciando mis dedos, en silencio, porque él hablaba poco o nada. Actuando Margarita Sirgu en Sevilla en la primavera del 16, 4 años antes de su muerte, una tarde aparecieron los hermanos Álvarez Quintero, que los estudiaremos, famosos por sus entremeses humorísticos preciosos. Aparecieron los hermanos Quintero por el camerino de la actriz. Los niños sevillanos, como los llamaba ella, tenían una obra para ella. Se trataba de la adaptación de la novela galdosiana Marianela. Habían cogido los Álvarez Quintero, los hermanos Álvarez Quintero,
la obra de Marianela, preciosa, y la habían adaptado para el teatro. Don Benito por fin vería realizado uno de sus sueños, la escenificación de esta su novela publicada en el 78. Este mismo año había intentado su adaptación, pero había desistido ante los problemas de tipo técnico que le planteaba. O sea, es que Don Benito, increíble para las historias, no había cogido nunca la técnica del guión, del guionista. Y es que es muy distinto ser novelista a ser guionista. Él había sido buen novelista, pero un mal guionista. 7 años antes había conseguido interesar en el proyecto al mismísimo Valle Inclán, quien se comprometió a adaptarla al teatro, que él tenía más tablas en esto. Aunque Valle Inclán tampoco le tenía en mucha consideración, cuando le acusaba de ser un garbancero, es decir, de bajo vocabulario, y no entendió nunca Valle Inclán. Con sus aires de luces y maravillosos espectáculos, estrambóticos algunos, pero siempre con luz y color. No veía esto en los barrios bajos y sucios preferidos de Galdós, y por eso no lo tragaba mucho. Dice, pero a pesar de sus buenos propósitos, tampoco consiguió superar las dificultades surgidas, hasta que el 30 de octubre del 6 renunció definitivamente al proyecto. Es entonces en el 14 cuando ofrece la adaptación a los hermanos Álvarez Quintero. La emoción de Margarita Sirgu por su nuevo personaje no tuvo límites, como lo demuestra la siguiente carta. Mi ilustre amigo, le escribe la Sirgu a Galdós, recibo su carta con la más grata satisfacción. Estoy contentísima de poder estrenar su Marianela. Crea usted que me proporcionará una de las alegrías más grandes de mi vida. El sábado, los hermanos Quintero leerán a la compañía la obra y empezaremos los ensayos. El 1 de octubre llegaremos a Madrid, donde espero tener el gusto de saludarle. Por los Quintero supongo tendrá usted noticias del reparto y de los detalles referentes al decorado. Le saluda muy afectuosamente su amiga y entusiasta admiradora, Margarita. Ya había dicho María, no, Margarita Sirgu, con X, Sirgu. El sábado 15 de octubre del 16 tuvo lugar el encuentro de Don Benito con los personajes escénicos de su Marianela. A Don Benito le habían colocado en una butaca en el escenario, al lado de la batería, para que siguiera la representación de cerca, ya que en aquella época su ceguera era total. Los Quintero dispusieron que el ensayo se efectuase sin interrupción, sin cortes, para que en ningún momento decayera la emotividad de la acción. Fue tal el impacto que causó en él, que al preguntarle a un periodista si volvería al día siguiente a los ensayos, contestó: no. He recibido una impresión muy fuerte, una de las más duraderas de mi vida. Hacía tanto tiempo que no veía a esos hijos. Sus hijos, el ciego y Nela. Necesito descansar, tranquilizarme antes de volver. Tan pronto como empezaron a hablar los personajes, se arrasaron en lágrimas los ojos de Don Benito. Habló Marianela en aquella portentosa encarnación que tenía en la Sirgu y Galdós. Rompió en sollozos, a llorar, a moco tendido. En las escenas culminantes, o por ventura en aquellos momentos que despertaban un recuerdo remoto de los lejanos años que evocaba su corazón en Marianela, suspiraba profundamente, temblaba. Cuando finalizó el primer acto, y calmada parcialmente su tumultuosa emoción, Don Benito pudo hablar. Preguntó con interés a los hermanos Quintero: ¿y les queda materia a ustedes para 2 actos? Yo no me acuerdo bien. Al terminar el ensayo, Pérez Galdós abrazó a la Sirgu. El autor
conmovido, le dedicó encendidos elogios, llevando su admiración hasta el punto de manifestarle que había hecho una Marianela mejor que la que él había inventado. Humilde hasta el final, como los grandes. Marianela es una de las muchas obras que muestran la grandeza del espíritu del género humano. Marianela, joven huérfana y de pobres atributos físicos, más bien fea, sirve de lazarillo de Pablo, joven ciego y de cómoda posición social, de quien se enamora. Pablo, que únicamente conocía el mundo a través de las descripciones que la misma Nela le hacía y de las abundantes lecturas que le hacía su padre y que Pablo recibía con avidez, jura a Nela que sus sentimientos hacia ella eran los mismos. Bajo la promesa de una vida juntos, viviremos juntos siempre, Nela. Nela se libra a la construcción o se dedica a la construcción de las más cándidas fantasías de vivir a su lado. Golfín, médico de mundo que llega a las minas, el ambiente minero, para visitar a su hermano, se presenta a la vista del padre de Pablo como la encarnación de la providencia. ¡Oh, qué bien! Después de ciertas... Golfín es la única esperanza de recuperar la vista que posee Pablo. Su ceguera era operable. Después de diversas vicisitudes, Golfín otorga a Pablo el don de la vista y con ello la esperanza de conocer un mundo lleno de maravillas. Recuperada la capacidad de visión, Pablo cree haber encontrado en la belleza de su prima a la mujer a quien prometió amor eterno. La confunde. Nela, incapaz, porque esta prima era guapa. Nela, incapaz de reponerse al sobresalto que le produjo el inevitable desencanto de su joven amigo, se libra a la muerte, al saberse desposeída del amor de quien era para ella la única razón para sentirse viva. El estreno de Marianela tuvo lugar el 18 de octubre de 1916, en el Teatro de la Princesa de Madrid. Galdós permaneció en el diván del saloncito del teatro, en el sofá del saloncito del teatro, resistiendo la emoción de acercarse al escenario. Fue el actor Paco Fuentes quien consiguió conducirle hasta el proscenio, hasta la parte delantera del escenario, en el instante que terminaba el primer acto y se levantaba el telón, bajo una cálida y fervorosa ovación del público. La Sirgu y los Quintero tendieron sus brazos para ofrecerse de lazarillos y llevarle. Estaba ciego. Pero tanto la actriz como los adaptadores, los Quintero, dejaron solo a Galdós en medio de la escena para que recogiera los aplausos, para expresar con este mutis que aquellos clamorosos aplausos eran únicamente para el dramaturgo. La Sirgu, descalza, en su papel de Marianela, le tiró los brazos al cuello, y la voz que antes humedecía sus lágrimas le susurraba con gozo: ¡qué alegría más grande, don Benito! ¡Qué alegría más grande! Escenas íntimas de una profesión maravillosa, pero también llena de altibajos, como habéis podido ver con este Galdós. Haré otro alto, si me permitís. Hasta luego.